Muy buenas tardes tengan todos. Me acompaña como siempre mi amigo y colega Hernán Alberro desde España, y desde acá, desde Cuba, les habla Pedro Acosta Peña. Hoy tendremos un programa de esos que parecen diferentes, pero no lo son. Tienen que ver con lo mismo, tienen que ver con Cuba, y en este caso vamos a hablar de la influencia de Fidel Castro y del Partido Comunista de Cuba, de la Revolución Cubana, sobre la izquierda latinoamericana y los intelectuales de esta área. Para hablar de este tema nos acompaña un periodista, poeta, narrador y escritor, un hombre de izquierda que perteneció al movimiento Tupamaros y que estuvo detenido por más de 10 años en las cárceles de su país. Pero antes de continuar, quiero leer algo que él escribe en su libro Cuba, de eso mejor ni hablar. Escuchen. Hablo de lo que me pasó a mí, que también fui creyente, fervoroso defensor de la Revolución Cubana, admirador del Che. Muchos amigos míos acabaron en la cárcel por defender esas ideas. Algunos murieron. Casi todos éramos muy jóvenes. Y me estoy refiriendo a el uruguayo Carlos Lizcano. Lizcano, es un placer que estés acá acompañándonos para hablar de un tema tan importante como este que abordaremos hoy y de la influencia de la Revolución Cubana en América Latina. Y la pregunta que quiero hacerte es: ¿por qué te sentiste obligado a escribir un libro sobre este tema? Bien, buenos días y gracias por la invitación. Este libro es una autocrítica, o sea, es un libro personal, no pretende ser un ensayo ni una investigación histórica. Desde hace muchos años estoy dolorido y frustrado por la Revolución Cubana. No debería estarlo, pero bueno, pusimos tantas ilusiones en esa revolución, ilusiones y compromiso, y en algún momento tenía que explicarme esto. Tengo 73 años y quería contarme qué fue lo que pasó. Sobre la influencia de la revolución, bueno, ese fue el motivo general, digamos. Durante años acumulé mucho material electrónico, trabajos periodísticos, libros, investigaciones académicas. Tengo un archivo bastante grande, extenso, sobre la Revolución Cubana. Están los archivos propios de Cuba, es decir, todos los discursos de Fidel Castro, por ejemplo. Otros documentos, declaraciones oficiales del Partido Comunista Cubano, en fin, de instancias internacionales, la OLA, la Tricontinental. Y el año pasado, en julio, cuando las manifestaciones, me indignó la represión y el llamado de Díaz-Canel al combate, llamaba a la guerra civil contra su propio pueblo. Eso no lo hace ningún gobernante. Era como si los cubanos fueran extranjeros que habían invadido el territorio nacional. Y en particular porque muchos de ellos eran jóvenes y eran manifestaciones turbulentas pero pacíficas. Los adolescentes, los jóvenes en todo el mundo manifiestan así, rompen algo, se descontrolan, pero eso es un problema policial. Aquí también tenemos eso. Si se lo deja, los jóvenes y adolescentes pueden hacerlo, pero nunca se le ocurre al gobierno, y tenemos un gobierno de derecha,
movilizar al pueblo, ni a las Fuerzas Armadas, ni a la policía para reprimir a jóvenes que están rompiendo bancos de las plazas o quemando neumáticos. Y bueno, eso me indignó, y algunos hechos un poco cómicos de acá del Uruguay, que me invitaron a escribir una revista seria, una revista arbitrada, de profesores de literatura, sobre literatura y derechos humanos. Yo no soy especialista en eso, pero bueno, los que la dirigen pensaron que, bueno, que mi opinión podía ser útil o interesante. Entonces yo propuse escribir sobre Cuba y los derechos humanos. El tema era literatura y derechos humanos. Y me dijeron que no era oportuno, que no era el contexto. Escribieran sobre cualquier cosa. La revista era mía, pero no sobre eso. Y yo dije, bueno, entonces tengo razón, porque sobre Cuba no se puede hablar. Y si no se puede hablar entre profesionales de las letras, no estoy hablando de fanáticos de ninguna secta política, ¿no? Estoy profesionales de las letras. Y la literatura aguanta cualquier cosa, ya sabemos, eso es así. Pero eso no lo aguanta. Y estamos hablando a 60 y pico de años desde el triunfo de la revolución. Entonces iba a escribir una nota para la prensa, denunciando eso, más que denunciando, ironizando, ¿no? Porque también los que dirigen la revista son amigos míos. Somos muy pocos en el Uruguay, la gente de letras nos conocemos todos. Y bueno, mi mujer me dijo, ¿y por qué no haces un libro? Ya que tanto has estudiado esto. Y bueno, como estábamos en la pandemia, sin salir de casa, fue en el 2021, y bueno, me puse a trabajar en eso, y se ve que era algo que yo tenía muy guardado, procesado. No tiene un plan, como podría tener un trabajo académico, pero sí tiene un plan en mi cabeza, en mis sentimientos. Y comprobé también que Cuba está muy cerca de mi corazón, porque es algo que me duele mucho. Y el tono del trabajo, el tono del escrito, que según me dicen es muy duro, tiene que ver con la profundidad de esos sentimientos. Nadie llora por una mujer que uno no ama, ¿no? Y después la puede insultar si quiere, o la mujer de un hombre, pero voy a poner un ejemplo cómico, ahí está Shakira, ¿no? Dolorida. Y bueno, así fue como surgió el libro. Mientras lo hacía, que lo hice muy rápido, hablaba con algunos amigos, y algunos me dijeron, no lo publiques. Gente de izquierda. Y yo entiendo por qué, porque les duele, están de acuerdo, pero les duele que se publique algo así. Y algunos otros me dijeron que, en broma, que me cuidara de lo que acá se llama el escrache, acá en Argentina, que es, bueno, que una turba viene y te insulta en la puerta de tu casa o en el trabajo cuando uno va por la calle. Eso no ha pasado. El libro lleva 4 ediciones, en 4 meses hizo 4 ediciones aquí. Lo que sí ha pasado es que no tuvo reseñas, ningún periódico, pero lleva 4 ediciones, por lo tanto la gente lo ha comprado. ¿Quiénes lo compraron? ¿Cómo fue? No fue la derecha, la ultraderecha. Y sí me llegan mensajes un poco escondidos, silenciosos, de amigos o de lectores que me felicitan por haberlo escrito. Esto pensábamos nosotros hace muchos años, nadie lo dice, te has animado a decirlo. Y bueno, y también recibí de los otros, ¿no? Gente que me cortó la amistad, una amistad de 50 años, ¿no?
Y algunas ironías menores, digamos, en el sentido de que no son profesionales de las letras, pero que opinan sobre un trabajo que no han leído. Y en particular uno debe, los que vivimos de escribir, sabemos que por más repugnante que sea un libro, para opinar hay que leerlo. Esa es la respuesta, creo. Lizcano, se comprende que en la primera década de la revolución los medios de comunicación no contaban con la inmediatez que existe en estos momentos, que no estaban al alcance de todos, como sucede ahora con las redes, con la internet, con Facebook, con Twitter, bueno, con todo, con toda la red en general, como te decía. Y se entiende, repito, que en aquellos momentos, en aquella década, los movimientos de liberación, la izquierda en general estaba en auge, y a pesar de que Fidel y su movimiento 26 de julio comenzó con fusilamientos masivos, detenciones, destrucción de partidos políticos, nacionalizaciones, intervenciones, esa izquierda, esa intelectualidad latinoamericana haya simpatizado con la revolución cubana. Un poco en Cuba te decía que pasó lo mismo, pero en Cuba había mucha represión y parte del miedo y de la propaganda que existía contribuyó a que la gente se sometiera y que se viera aquello que se deseaba que el gobierno viera para no buscarse problemas. Pero ahora me digo, ¿qué pasa con la intelectualidad latinoamericana? ¿Qué pasa con la izquierda latinoamericana que no acaba de reconocer los problemas, los graves problemas que enfrenta el país y que han destruido a Cuba toda desde el punto de vista económico, político y social? Te repito, ¿por qué tú consideras que la intelectualidad latinoamericana, la izquierda latinoamericana, cae? Sería complejo responder a todo eso y yo no tengo preparación para responder todo eso. Algunas cosas sobre las que he reflexionado tienen que ver con la falta de preparación de la izquierda latinoamericana, falta de convicciones democráticas, y eso pesa mucho en Uruguay, o me pesa mucho a mí, porque Uruguay tenía instituciones democráticas en el año 59 que no tenía ningún país de América Latina, vamos a entenderlo. Yo vivo con un abogado, estoy casado con una abogada, y me habla de las instituciones que tiene este país, que protegen al ciudadano, y esas las aprobaron los partidos de derecha, no la izquierda, porque la izquierda no tenía fuerza para hacer eso. Porque podía promoverlo, hacer movilizaciones, pero los que votaban eran diputados y senadores de la derecha. Y la izquierda no tenía en cuenta eso. No sabía qué quería, no quería que así la democracia, pero la democracia burguesa, la democracia formal, y a eso colaboraba la existencia de regímenes espantosos, como los Somoza en Nicaragua, Trujillo en República Dominicana, Stroessner en Paraguay, las 17 dictaduras argentinas, una atrás de la otra, hasta que llegó la brutalidad del año 76. Entonces no había con qué compararla. Estados Unidos no, porque nunca apoyaba la democracia, apoyaba cualquier régimen. Ahora, mi pregunta, la pregunta que yo me hago, que trato de responder, o intento reflexionar, es cómo gente con una sólida formación intelectual y política, dando la tonterías que planteaban los dirigentes cubanos. Es así, no. Y ahí fue cuando, es una cosa muy sutil que yo lo aprendí de Claudia Gilman, una intelectual argentina,
a quien le debo mucho, y espero algún día agradecérselo personalmente, que es la transformación del intelectual, que era el intelectual comprometido, es decir, comprometido con la vida, en primer lugar, con la democracia, con las libertades. A Cuba eso a los dirigentes cubanos no les alcanzaba. El intelectual comprometido era una especie de burguesito que no quería sacrificar nada. Entonces pasaron a crear la categoría de intelectual revolucionario, que era el que apoyaba el gobierno. El intelectual no apoya a ningún gobierno. Yo no sé si considerarme un intelectual, aunque en Uruguay sí me lo considero. Mi tarea es criticar al gobierno, a cualquiera. Incluso en los gobiernos que yo integré, también los critiqué estando en la función. No me echaron, pero porque era un gobierno democrático. Y porque yo no tenía ningún peso político, pero yo criticaba a mi gobierno cuando los integraba. Y bueno, al crear el intelectual revolucionario, su tarea era apoyar las decisiones del gobierno revolucionario. Entonces el intelectual debe criticar lo establecido, lo que hay ahora, no lo que fue. Lo que fue también, pero lo que hay ahora. Ese intelectual fue desapareciendo a cambio del intelectual revolucionario. Y una cosa rara, que es que los escritores que nunca fuimos intelectuales, la Revolución Cubana nos obligó a tomar partido, como le obligaba a los intelectuales, y pasaron a ser escritores revolucionarios. Algunos que habían escrito 10 sonetos tenían que tomar posición sobre la guerra de Vietnam, sobre el colonialismo en África, sobre el estalinismo y sobre no sé qué más, la construcción del comunismo científico. Gente que no le interesaba nada la política, que sí tenía ese espíritu libertario que tiene una persona culta, no todos los cultos son libertarios. Entonces ahí el pensamiento desapareció. En Uruguay el caso más notorio es el semanario Marcha, un semanario de un pequeño país que influía en toda América Latina. Se leía en Argentina porque había dictaduras y no dejaban publicar nada de izquierda, pero circulaba y llegaba a México. Y Carlos Quijano, que era un intelectual, economista y abogado de un antiimperialismo que yo llamé genético, porque Quijano, estando en París en los años 20, apoyaba a Sandino, vamos a entendernos. Cuando muchos de los que después fueron dirigentes no habían nacido o no tenían ni idea de que era Nicaragua. Bueno, Quijano apoyaba a Sandino. Y sus primeros trabajos son sobre Sandino, los escribió en París. Y cuando triunfó la Revolución Cubana, su semanario Marcha, él escribía de la página editorial Siempre, se fue llenando de periodistas y escritores pro-cubanos, puede ser Galeano, Benedetti, Iber Conteris, Carlitos Núñez, bueno, no me acuerdo más ahora de memoria. Y por ejemplo, se le pasó la invasión a Checoslovaquia, que Fidel Castro la apoyó, pero Quijano no aceptaba nada. A los imperialismos él los rechazaba en cualquier expresión, y bueno, se tuvo que aguantar de que había sus colaboradores que eran... y dije, bueno, no, Fidel Castro tiene razón, pero que la invasión a la República Dominicana era el imperialismo, la invasión a Checoslovaquia no era el imperialismo. Y además es una cosa muy dolorosa, porque murieron muchos jóvenes en Checoslovaquia, y una paradoja. Después, con los uruguayos, cuando tuvimos dictadura acá, muchos se refugiaron en Checoslovaquia. Yo no sé si los jóvenes checoslovacos, algunos uruguayos comunistas, apoyaste la invasión, porque fue así. Entonces, creo que a los intelectuales lo que les pasó fue que o se convencieron o tuvieron miedo. Miedo al ostracismo, miedo a la segregación.
En Uruguay la Facultad de Humanidades, que es libertaria, como lo dice casi todas partes del mundo, nunca nadie estudió a García, a Guillermo Cabrera Infante. Ningún profesor indicó, obligó a leer a Cabrera Infante. ¿Por qué? Porque los colegas y la Federación de Estudiantes lo expulsan o lo segregan, no publica nunca más, es mal visto. Y se puede estudiar a Celín, pero no a Cabrera Infante. Entonces, el miedo al ostracismo hizo que muchos se callaran la boca. Los pocos que se opusieron fueron acusados de agente de la CIA, de todo lo demás, bueno, Vargas Llosa, etc. Y a mí, el libro yo tomo 3 escritores que me parecen emblemáticos, sus posiciones. Uno es Cortázar, que amó la Revolución Cubana, y la Revolución Cubana nunca lo amó a él, y los dirigentes cubanos lo despreciaron, ahí de Santa María, Retamar, en fin. Lo hicieron desdecirse, pelearse con sus amigos. El otro es García Márquez, que me parece un canalla, siempre apoyó la dictadura, aunque él no era revolucionario ni era nada, él era amigo de Castro y vivía bien. Cuando iba a Cuba vivía como un jefe de Estado. Claro, claro. Y el otro es Benedetti, no porque se me ocurriera poner un uruguayo, sino que Benedetti era uno de los hombres más comprometidos con la revolución cubana, trabajó en Cuba, vivió en Cuba, vivió en Alamar. Yo estuve en Alamar, que es un barrio soviético. Obvio, sí. Sí, pero muy pobre, ¿eh? No Sí. No tiene un jardín, por ejemplo. No tiene glamour, sí, claro. Nada. Y vivía, y el ascensor siempre roto. Entonces, y el viejo que era asmático, además tenía problemas. Pero Benedetti nunca vio nada que estuviera mal. Y las pocas cosas que estaban mal las solucionaba Fidel Castro. Un tipo que en otros órdenes, en otros países, él mismo en Uruguay fue perseguido, se tuvo que exiliar muchos años, pero en Cuba no veía nada. Entonces, yo separo la izquierda porque no me interesa, ahí estaba la Unión Soviética, entonces, no soy capaz de analizarlo, pero sí la actitud de los intelectuales, y en particular los de mi país, que tenía una intelectualidad pequeña pero fuerte, y no va en desmedro de otros países, pero era así. Incluso el Partido Comunista tenía un partido pequeño, pero tenía mucha fama, influencia, y cosas rarísimas. Cuando la reunión de las olas, que se llegó a la conclusión de que solamente la lucha armada podía producir cambios en América Latina, el secretario general del Partido Comunista Uruguayo, cuando Fidel Castro leyó la declaración, se quedó de brazos cruzados, no aplaudió, de pie y de brazos cruzados, mostrando, yo no estoy de acuerdo. Era una actitud muy valiente, ¿no? Y él lo hacía porque era más prosoviético que otra cosa. Pero cuando volvió a Uruguay, o ya estaban creando un aparato armado del Partido Comunista, que nunca lo usaron, por suerte, si no hubieran tenido muchos muertos. El aparato armado clandestino de izquierda más importante, fuerte y numeroso que tuvo Uruguay fue el Partido Comunista, no de los tucamerros. Y la idea es que iban a mandar gente a Bolivia, o sea que también esa aventura Bolivia, invadir un país, yo digo invadir, sé que nos gusta, ¿no? Pero Bolivia es una república hace más de 150 años. Unos argentinos, un francés, unos bolivianos, unos peruanos y unos cubanos se meten en un país, pero si hubiera entrado a Uruguay, yo salgo a combatirlos. ¿Qué vienen a hacer acá? Y además que iban a crear un Vietnam, como decían, un militar boliviano. Y nosotros pensábamos en el Napalm, decían. ¿Y quién quiere que me...? Yo no quiero que me tiren Napalm en Uruguay. Y ahora, toda esa locura, que está viva todavía, pese a que el pensamiento del Che no influye nada en ningún lugar del mundo, ni el pensamiento militar, económico, filosófico, pero muy difícil hablar de eso.
yo que sigo más o menos en la prensa argentina, de vez en cuando aparece un ensayo elogioso. Pero ¿qué hizo un Che? Si perdió todas las batallas que dio. Su pensamiento que crear más guerra, cosas espantosas que escribió ese hombre, el odio como fuerza, crear una máquina de matar,